El jefe la humilló frente a todos. Pero lo que nadie sabía era que ella había comprado la empresa y estaba ahí solo para observar. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj del vestíbulo de Acerpro marcaba las 8:12 de la mañana cuando Natalia cruzó la puerta principal. Vestía un conjunto de pantalón beige y blusa azul marino sin marcas visibles, con el cabello recogido en una coleta baja. Usaba lentes delgados y cargaba una bolsa discreta de cuero negro. Nadie en esa oficina imaginaría que detrás de esa apariencia sencilla se encontraba una de las inversoras más discretas y más inteligentes del consorcio que pronto compraría la empresa. Había aceptado infiltrarse como asistente administrativa no por capricho, sino por estrategia. Desde hacía meses, el grupo inversor buscaba empresas medianas con buen potencial pero mal liderazgo, y Acerpro cumplía todos los requisitos. Los informes financieros eran apenas aceptables, pero el verdadero problema, según rumores de empleados filtrados, era cultural, liderazgo autoritario, maltrato cotidiano y una sensación generalizada de desmotivación. Natalia quería verificarlo por sí misma. Así que pidió 2 semanas en el campo. Infiltrarse, observar y escribir un diagnóstico humano. No el que se imprime en balances, sino el que se siente en la piel. Al llegar, fue recibida por Julia, una joven de recursos humanos con sonrisa forzada y movimientos robóticos. Le entregó su gafete, su correo corporativo y la dejó en un cubículo sin ventanas, justo al lado de una impresora ruidosa que parecía protestar con cada hoja. Aquí estarás. Marcelo quiere que aprendas rápido. No le gusta repetir las cosas, le advirtió Julia en voz baja, como si hablara de un dictador y no de un gerente. Natalia agradeció con una sonrisa. Ya desde los primeros 5 minutos podía sentirlo, el aire estaba cargado de tensión. Nadie conversaba sin mirar alrededor primero. Las risas eran inexistentes. Algunos empleados caminaban por los pasillos con la mirada fija en el suelo. Otros evitaban cruzarse con los superiores, como si hacerlo pudiera costarles el puesto. Organizó su escritorio. Releyó la estructura de la empresa. Y mientras fingía estudiar procesos, en realidad observaba a las personas, una señora de limpieza que no saludaba a nadie, un asistente con los hombros encorvados que parecía invisible, 2 jóvenes diseñadoras gráficas que hablaban entre ellas, pero bajaban la voz cada vez que alguien pasaba cerca. El centro de gravedad de ese ecosistema enfermizo era Marcelo. Lo vio por primera vez cerca del mediodía. Alto, robusto, vestido con una camisa blanca remangada y pantalones de vestir que parecían apretarle la arrogancia. Caminaba como si la empresa le perteneciera, como si todos le debieran algo. No saludaba. Daba órdenes. Exigía. Al llegar a su cubículo, la miró de arriba abajo. ¿Tú eres la nueva? Sí. Natalia, asistente administrativa. Marcelo bufó, como si ya estuviera decepcionado. Otra asistente más. A ver si esta al menos no se embaraza al 3er mes. La frase cayó como piedra. Natalia no se inmutó. Respiró hondo. Años de experiencia le habían enseñado a identificar a los hombres inseguros que se disfrazan de jefes. Marcelo no era un líder. Era un niño con poder, rodeado de adultos con miedo. Los días siguientes transcurrieron con rutina de oficina, tareas menores y reuniones técnicas. Natalia cumplía cada encargo con precisión, aunque fingía torpeza en algunas áreas para no levantar sospechas. Quería ser una sombra, no un reflejo. Pero incluso como sombra, Marcelo la notó. La reunión crítica llegó un jueves por la mañana. Natalia debía presentar un informe sencillo de logística. Se trataba de una presentación de 3 minutos para actualizar al equipo de operaciones. Lo tenía listo, revisado, limpio. Pero justo antes de entrar a la sala, recibió por error una actualización tardía del archivo. Pensó que no habría diferencias sustanciales. Se equivocó. La sala estaba llena. Estaban Marcelo, los jefes de área, los subgerentes y algunos asistentes. Natalia tomó la palabra, conectó su laptop al proyector y empezó a explicar el flujo de entrada y salida de material. Pasaron apenas 40 segundos cuando Marcelo levantó la voz. Espera, ¿qué es eso? Es el archivo que me envió logística esta mañana, respondió ella con serenidad. Ese archivo está desactualizado. Eso fue modificado hace 2 días. ¿Quién te dijo que podías presentar eso?
El silencio se hizo pesado. Nadie intervino. Ni siquiera el encargado real del archivo, que miraba su cuaderno con un temblor evidente en las manos. Marcelo golpeó la mesa con fuerza. No sirves ni para este trabajo de oficina, ni para leer una fecha en un Excel. Natalia tragó saliva, pero no mostró ni un parpadeo de rabia. Bajó la mirada, cerró su laptop, y volvió a su asiento sin decir una palabra. Mientras tanto, Marcelo continuó su discurso como si nada hubiera pasado. El golpe no era nuevo para ella. En otra época, aquel tipo de humillación la habría quebrado. Pero ya no. Había tenido otro jefe así en su primer empleo. Se llamaba Miguel, un director comercial que pensaba que los gritos eran motivación. Aquel hombre la hacía quedarse horas extras, le asignaba tareas imposibles y luego le reclamaba por no cumplirlas. Durante meses, Natalia se enfermó del estómago. Dormía mal. Su autoestima se hizo pedazos. Hasta que un día, renunció sin decir nada, y se prometió que jamás volvería a tolerar ese tipo de violencia disfrazada de exigencia. Por eso estaba ahí. Por eso había construido su propio camino. Por eso se convirtió en inversora. No solo para ganar dinero, sino para transformar el modo en que se lidera. Para recuperar el respeto en los espacios de trabajo. Y ahora era su turno de mirar a los abusadores desde otra perspectiva, desde arriba. Esa noche, mientras cenaba sola en su pequeño departamento de paso, abrió su cuaderno de campo. El que usaba para anotar todo lo que no podía incluir en los informes financieros. Las emociones. Las señales. Los silencios. Escribió. Hoy no me gritaron a mí. Gritaron a todas las que vinieron antes que yo. A las que aguantaron en silencio por miedo a perder su sustento. A las que se les exigió excelencia sin respeto. A las que no pudieron irse. A las que no tuvieron voz. A ellas les debo esto. Y esto, ya no se va a repetir. Cerró el cuaderno con firmeza. Luego apagó la luz, por primera vez desde que comenzó esta misión, sonrió con el corazón tranquilo. Aún faltaban días. Aún vendrían más escenas. Pero esa noche, Natalia supo que el cambio había comenzado. Y esta vez, nadie lo detendría. El amanecer del martes parecía no anunciar nada diferente. El cielo, despejado. El sol, filtrándose tímido entre los edificios. Pero para Natalia, cada nuevo día en Acerpro era una oportunidad para observar, para confirmar lo que ya presentía. No era una empresa disfuncional por falta de talento, sino por exceso de miedo. Desde que había sido humillada por Marcelo frente a toda la oficina, nadie volvió a dirigirse a ella con la misma confianza. No por desdén, sino por protección. Algunos evitaban cruzarse con ella. Otros solo murmuraban un buenos días con la mirada esquiva. Era como si el maltrato que había sufrido la hubiera convertido en una presencia incómoda. En un recordatorio viviente de lo que podía pasar si uno no era sumiso ante el jefe. Pero Natalia no venía a buscar aceptación. Vestida nuevamente con ropa sobria, falda azul marino, blusa blanca sin adornos y un bolso que parecía más académico que ejecutivo, caminaba entre los cubículos como una sombra amable. Saludaba con respeto, sonreía con discreción y se sentaba a su escritorio sin hacer ruido. En su cuaderno personal, uno que jamás dejaba sobre la mesa, anotaba todo, reacciones, comentarios, dinámicas, gestos, silencios. Cada página era un mapa emocional de la empresa. Porque Natalia no estudiaba procesos, estudiaba personas. Uno de los primeros vínculos que cultivó fue con Olivia, la encargada de la limpieza del turno matutino. Una mujer robusta, de rostro cansado y manos curtidas, que llevaba 20 años trabajando ahí sin que nadie supiera su apellido. Natalia la observaba moverse con precisión y paciencia. Un día, mientras Olivia limpiaba una sala de reuniones vacía, Natalia se le acercó. ¿Siempre trabajas sola?, preguntó suavemente. Olivia se sorprendió. Nadie le hacía preguntas. Mucho menos con respeto. Sí, niña. Siempre. ¿Le gusta su trabajo? Pues, uno se acostumbra. Es trabajo. Es dignidad. Pero aquí, a veces cuesta respirar. Lo dijo con voz baja, como si alguien pudiera castigarla solo por decir la verdad. Esa frase, cuesta respirar, se quedó flotando en la mente de Natalia todo el día. En paralelo,
Natalia comenzó a acercarse al equipo de archivo, un área olvidada donde los documentos se acumulaban como ruinas de otra era. Allí conoció a Tomás, un joven introvertido, con gafas gruesas y una leve tartamudez que hacía que muchos lo ignoraran. Natalia, en cambio, le pidió ayuda para encontrar reportes internos de años anteriores. Tomás, sorprendido de que alguien valorara su conocimiento, le mostró cómo los datos eran manipulados antes de llegar a dirección. Él, el licenciado Marcelo, cambia cifras. A veces, para ocultar atrasos. Y otras, para presumir éxitos que no fueron suyos, dijo Tomás, sin levantar la voz. Natalia no necesitaba pruebas físicas. Las verdaderas pruebas estaban en esas confesiones espontáneas. En la tristeza acumulada de quienes alguna vez creyeron que podían aportar algo. Más adelante, durante el almuerzo, se sentó cerca de un grupo de diseñadoras. No participó de la conversación. Solo escuchó. Una de ellas, Sandra, le contaba a otra que una campaña que diseñó el año pasado fue presentada por Marcelo como si fuera idea suya. La otra le preguntó por qué no dijo nada. ¿Y para qué? Si abres la boca, te congelan. Mejor hacer tu trabajo y ya, respondió Sandra. A Natalia le dolió reconocer ese patrón. Ella también había estado ahí, años atrás. En juntas donde la interrumpían por ser mujer. En oficinas donde su apellido pesaba más que sus ideas. En proyectos donde los méritos eran invisibles si venían de labios femeninos. Por eso había decidido retirarse del mundo corporativo tiempo atrás. Por eso había jurado que si alguna vez regresaba, lo haría desde un lugar donde pudiera cambiar las reglas. No competir por un espacio, sino rediseñar el tablero completo. En medio de esa rutina, el desprecio de Marcelo seguía apareciendo como un fantasma omnipresente. En una reunión sobre cambios en la logística de envíos, uno de los supervisores sugirió implementar una herramienta digital para agilizar reportes. Marcelo se burló. ¿Para qué quieren más tecnología si no saben usar ni Excel? Mejor limpien bien sus áreas antes de querer jugar al Silicon Valley. La risa forzada del resto lo aplaudió. Pero Natalia vio otra cosa. Vio cómo el supervisor tragó saliva y no volvió a abrir la boca. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Fue esa tarde cuando Natalia escuchó, accidentalmente, una conversación entre Marcelo y un ejecutivo que venía de otra filial. Estaban en la sala contigua, sin notar que la puerta no estaba completamente cerrada. El problema aquí es la gente, decía Marcelo con tono desdeñoso. Esta empresa no avanza porque contratamos pura basura. Si no fuera por mí, esto ya estaría muerto. Natalia cerró los ojos por un segundo. Ahí estaba. El desprecio completo. No era un mal día. No era un error. Era una convicción. Y era hora de actuar. Esa noche, en su departamento, encendió la lámpara del estudio y abrió su computadora. Tenía un correo pendiente del grupo inversor con el que colaboraba desde hace años. En el asunto, confirmación de adquisición de Acerpro, firma pendiente. Natalia no dudó. No fue necesario releer los términos. No fue necesario calcular los riesgos. Ya lo tenía claro. Escribió. Autorizo la adquisición. Estoy lista para intervenir. Y envió. Guardó el documento físico en su bolso, el mismo con el que entraría a trabajar al día siguiente. Nadie sabría que llevaba en la mano el futuro de la empresa. Y menos aún, que llevaba también una respuesta para años de silenciamiento. Al llegar esa mañana, todo parecía igual. El café amargo de siempre. El murmullo bajo. Las miradas que evitaban el contacto. Pero algo había cambiado. Natalia caminaba con otra energía. Sabía lo que estaba por venir, y eso le daba una paz que desarmaba cualquier burla. En una pequeña reunión operativa, Marcelo volvió a atacarla. Esta vez fue por una orden de compra mal impresa. Nada grave, pero suficiente para que él alzara la voz. ¿Otra vez tú? No sirves ni para sacar una hoja limpia. Ya me tienes harto, Natalia. Ella lo miró. Por primera vez, con intensidad. Pero no dijo nada. Solo una sonrisa leve, como quien observa a alguien cavar su propia tumba con cada palabra. En su bolso, descansaba el documento legal que la acreditaba como la nueva propietaria de Acerpro. En su mente,
Ya se organizaban los próximos pasos. Y en su corazón, el compromiso firme de que nadie más sería humillado frente a ella sin consecuencia. Porque, aunque no lo supieran todavía, la asistente torpe estaba a punto de convertirse en la mujer que cambiaría el rumbo de todos. La mañana comenzó con una tensión distinta. Desde la noche anterior, un correo electrónico enviado desde la Dirección General de Recursos Humanos había puesto a todos en alerta, convocatoria a reunión extraordinaria. Asistencia obligatoria para todo el personal de liderazgo. Sin más detalles, sin firma, sin agenda. Los pasillos de Acerpro se llenaron de murmullos. Algunos empleados de más antigüedad comentaban que algo así solo había sucedido una vez, cuando la empresa estuvo al borde del cierre. Otros más jóvenes simplemente compartían sus conjeturas en grupos de mensajería. Nadie tenía certeza de nada, pero todos sentían que esa mañana cambiaría algo. Marcelo llegó con su aire habitual de superioridad. Vestía su traje azul marino a medida, los zapatos italianos brillando como siempre y un reloj costoso que solía mostrar con exagerada casualidad. Al pasar por recepción, lanzó una sonrisa altanera y comentó en voz alta: ¿Otra junta más? A ver con qué tonterías salen hoy. El personal lo saludó con timidez. Nadie le devolvió la sonrisa. Sabían que cualquier gesto malinterpretado podía provocar un día difícil. Mientras subía por el elevador ejecutivo, cruzó los brazos y contempló su reflejo con una media sonrisa. No sospechaba nada. O tal vez no quería sospechar. En la sala de juntas, los gerentes de área, los jefes de departamento y algunos miembros del consejo consultivo ya ocupaban sus lugares. Las miradas eran nerviosas. La mayoría trataba de mantener una expresión neutral, pero los ojos delataban inquietud. Cuando Marcelo entró, el silencio fue inmediato. Él, creyendo que era una muestra de respeto, tomó su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Golpeó la superficie de la misma con los dedos, marcando su ritmo. Bueno, empecemos, dijo, acomodándose en la silla de cuero negro. Pero nadie se movió. Todos estaban mirando hacia la puerta. Fue entonces cuando se abrió lentamente y apareció Natalia. Vestía un traje sastre color gris humo. El corte elegante resaltaba su porte seguro, pero sin arrogancia. Llevaba el cabello suelto, bien peinado, y sostenía un portafolio de cuero oscuro. En su rostro había serenidad. No tensión. No nerviosismo. Solo la calma de quien ha esperado este momento con paciencia. Marcelo frunció el ceño al verla entrar. No entendía qué hacía ahí. Murmuró algo entre dientes. ¿La asistente? ¿A qué viene? Natalia no respondió. Se dirigió directamente al podio de presentación. A su lado, el representante legal del grupo inversor, un hombre robusto y de voz grave, tomó la palabra. Buenos días. Gracias por asistir con puntualidad. Hoy comunicaremos un cambio estratégico fundamental en Acerpro. A partir de este momento, les presento a la nueva propietaria y directora general de la compañía, la señora Natalia Vargas. Un silencio abrumador se apoderó de la sala. Marcelo se enderezó en su silla, boquiabierto. ¿Qué clase de broma es esta? El representante del grupo inversor no titubeó. No es una broma. Natalia Vargas ha adquirido el 100% de las acciones de Acerpro, en conjunto con nuestra firma, mediante un acuerdo cerrado esta semana. A partir de hoy, tiene la autoridad plena sobre la gestión de esta empresa. Marcelo se puso de pie, furioso. Esto es una farsa. Esa mujer no tiene experiencia. Ni siquiera sabía cómo presentar un informe. Natalia lo miró con firmeza, sin alterarse. Esperó a que terminara su berrinche. Cuando hubo silencio de nuevo, habló con claridad. Señor Marcelo, esta vez seré yo quien hable. Y usted, quien escuche. Durante los siguientes 40 minutos, Natalia desglosó con precisión cada hallazgo de su evaluación interna. Mostró datos sobre la alta rotación de personal, testimonios anónimos sobre maltrato psicológico, cifras que reflejaban pérdidas por desmotivación y baja productividad. Exhibió ejemplos concretos de cómo las decisiones autoritarias y la cultura del miedo habían arruinado el potencial de una empresa con talento humano desperdiciado. Muchos de los asistentes, incluyendo algunos que antes habían callado por miedo, asentían discretamente. Era como si, por primera vez, alguien estuviera diciendo en voz alta lo que todos llevaban años pensando.
Natalia proyectó en la pantalla una diapositiva con un encabezado claro. Decisiones ejecutivas inmediatas. Y leyó en voz alta. 1. Suspensión temporal del gerente general Marcelo Ledesma, hasta que concluyan las auditorías internas sobre su conducta y gestión. 2. Creación de un comité interno de bienestar laboral, conformado por empleados de diferentes niveles jerárquicos. 3. Evaluación de líderes de área, con posibilidad de reubicación o cese, en función de clima interno. 4. Eliminación inmediata de prácticas de gritos, humillaciones y castigos encubiertos. Cuando terminó, cerró su portafolio, lo colocó sobre la mesa y dio un paso atrás. Marcelo la miró, descompuesto. «No puedes hacer esto», susurró, como si recién entendiera que ya no tenía poder. Natalia no respondió. Un par de agentes de seguridad, previamente informados, entraron en silencio. Le indicaron amablemente que debía salir. El hombre que solía humillar empleados frente a todos, ahora era quien caminaba con la cabeza baja, observado por las mismas personas que antes temían su voz. Nadie se rió. Nadie lo defendió. Solo se hizo un silencio respetuoso, para Natalia. Cuando se cerró la puerta tras Marcelo, Natalia miró a todos. Su rostro no mostraba victoria, sino responsabilidad. «Yo no vine a cobrar venganza», dijo con voz firme. «Vine a cambiar el rumbo. A devolverle a esta empresa la dignidad que le quitaron. A ustedes, el respeto que merecen. A partir de hoy, aquí nadie vuelve a gritarle a nadie». Un murmullo de alivio recorrió la sala. Algunas personas aplaudieron, otras respiraron hondo por primera vez en años. La emoción era contenida, pero auténtica. Natalia tomó asiento en la cabecera de la mesa. La misma silla desde la que Marcelo había dictado miedo, ahora se convertía en símbolo de otra clase de poder, uno que construye, no que aplasta. Esa tarde, ya en su nueva oficina, Natalia caminó lentamente por el espacio. Observó los cuadros colgados en la pared, las carpetas en el archivador, los ventanales enormes desde donde se veía casi toda la ciudad. Abrió su cuaderno de notas. Escribió una sola línea. El verdadero poder no es mandar, es transformar. Y con eso, cerró el capítulo más oscuro de la historia de Acerpro. Los primeros días tras la salida de Marcelo fueron extraños para todos en Acerpro. El silencio reinaba en los pasillos, pero no era el silencio pesado de antes, ese que venía acompañado de miedo o tensión. Era otro tipo de silencio, uno expectante, como si todos estuvieran conteniendo el aliento, esperando ver qué vendría ahora. La figura autoritaria y temida había desaparecido. Y en su lugar, la mujer que antes pasaba desapercibida como una simple asistente caminaba por las mismas oficinas con paso firme, pero sin arrogancia. Algunos empleados aún no sabían cómo tratarla. ¿Debían llamarla señora Vargas? ¿Directora? ¿Natalia? Ella, con una sonrisa amable, se encargó de resolver la duda sin necesidad de decirlo. Saludaba por nombre, escuchaba con atención y miraba a los ojos. Así, sin discursos, empezó a liderar. El lunes siguiente, Natalia hizo algo inesperado. En lugar de llamar a los gerentes a su oficina, bajó ella misma al archivo, al área de logística, al comedor y hasta al pequeño taller de mantenimiento que tenía la empresa. Caminó sin previo aviso, con una libreta en la mano y una actitud sencilla. «¿Cómo te llamas?», preguntó a un joven que revisaba piezas electrónicas en el fondo del almacén. «Carlos. Carlos Jiménez, señora», respondió él, nervioso. «¿Hace cuánto trabajas aquí, Carlos?». 8 años, dijo él con una mezcla de orgullo y resignación. «¿Y alguien te ha preguntado alguna vez que cambiarías de tu área?». Carlos la miró con desconfianza, como si no supiera si debía contestar. Después de unos segundos, se animó. «Las luminarias. Parpadean. A veces nos duele la cabeza, pero dicen que no hay presupuesto para cambiarlas». Natalia anotó sin decir nada. Al día siguiente, los electricistas instalaron nuevas luces. Ese fue el primer cambio. Pequeño, pero simbólico. Natalia sabía que lo más difícil no sería reestructurar procesos o equilibrar balances, sino reconstruir la confianza. Durante años, los empleados se habían acostumbrado a callar, a no opinar, a hacer lo justo y evitar ser notados. El miedo no desaparece de un día para otro. Pero ella tenía tiempo y paciencia.
Organizó una serie de reuniones informales por departamentos, no en la sala de juntas sino en la terraza, con café y pan dulce. En ellas, no hablaba de indicadores ni de rentabilidad. Hablaba de cultura, de respeto, de propósito. Escuchaba anécdotas, quejas, sugerencias. Se tomaba nota de todo. Un día, en una de esas reuniones, una mujer tímida del área de cobranza levantó la mano. Yo solo quiero agradecer que, ahora cuando camino por el pasillo, ya no siento que voy a chocar con una pared invisible, dijo con voz quebrada. Todos la miraron. Ella se rió nerviosa. Es que antes, cuando venía Marcelo, una bajaba la mirada por reflejo. Y ahora, ya no tengo que hacerlo. Natalia la miró con ternura. No dijo nada, pero tomó su mano y la apretó con respeto. Eso fue suficiente. No tardó en notar a dos mujeres en particular que destacaban. Una de ellas, Julieta, era jefa de proyectos pero siempre había sido ignorada por el equipo directivo anterior. La otra, Maribel, trabajaba en atención al cliente y era conocida por tener las mejores ideas de optimización, pero que nunca llegaban a ejecutarse porque no venían de los de arriba. Natalia las llamó a su oficina. Les ofreció roles de liderazgo reales. Con presupuesto, con autonomía, con espacio para decidir. Ambas aceptaron con los ojos llenos de emoción. Lo único que te pido, Julieta, le dijo Natalia, es que nunca olvides lo que se siente estar en la última fila. Desde ahí se ven cosas que los de adelante ni imaginan. Mientras tanto, Marcelo hacía lo que mejor sabía hacer, manipular desde las sombras. Llamaba a contactos, intentaba sembrar dudas sobre la capacidad de Natalia, lanzaba rumores malintencionados. Incluso llegó a enviar una carta al consejo asesor en la que afirmaba que la nueva directora carecía de experiencia corporativa real. Pero el informe elaborado por Natalia era contundente. Con pruebas, fechas, nombres y declaraciones firmadas, demostraban no solo el maltrato, sino también negligencias administrativas que habían costado millones en pérdidas invisibles, baja productividad, renuncias masivas, incapacidades por estrés. Y lo más revelador, con la nueva gestión apenas iniciada, los indicadores de satisfacción interna ya mostraban una mejora notable. Algunos de los miembros de la junta que antes apoyaban a Marcelo se mantuvieron en silencio. Otros directamente lo ignoraron. Ya nadie lo defendía. En medio de este proceso de reconstrucción silenciosa, Natalia se cruzó un día con una figura que no había olvidado, la señora Hilda, del equipo de limpieza. Aquella mujer que, en su primer día como asistente, le ofreció un café y un ánimo, todos pasamos por lo mismo aquí. La encontró en el pasillo, trapeando con esmero. Natalia se detuvo. Señora Hilda, dijo con una sonrisa cálida. ¿Tiene un minuto? Hilda se sobresaltó. Claro, licenciada, digo, directora, digo. Natalia está bien, la interrumpió suavemente. La llevó a su oficina. Allí, le entregó un sobresellado. Esto es una beca completa para su hija. Ya hablé con la universidad. Sé que quiere estudiar ingeniería. Y yo quiero que lo haga. Hilda no dijo nada. Abrió el sobre. Leyó. Las lágrimas le nublaron la vista. Quiso hablar, pero no pudo. Solo abrazó a Natalia con fuerza, temblando. Ese gesto, que nadie vio salvo las paredes de aquella oficina, fue uno de los actos más revolucionarios de toda la transformación de Acerpro. Pasaron semanas. El aire era distinto. No perfecto, pero más humano. Se escuchaban risas en la cafetería. La gente ya no salía del trabajo con la espalda encorvada ni con los hombros apretados. Los empleados comenzaban a proponer ideas sin miedo a ser ridiculizados. Y algunos que antes habían pensado en renunciar, ahora hablaban de futuro. Natalia seguía caminando entre ellos. Nunca se aisló en la oficina más alta. A veces comía con el equipo de logística. Otras, se sentaba en el área de marketing y escuchaba las campañas como una más. Pero cuando tenía que tomar decisiones difíciles, no temblaba. Ser firme y ser humana no eran cosas opuestas para ella. Lo había aprendido de su madre, una maestra rural que educó generaciones enteras sin necesidad de levantar la voz. Un viernes por la tarde, cuando todos se preparaban para salir, Natalia regresó a la que alguna vez fue la oficina de Marcelo. Había evitado entrar ahí desde su llegada como directora. El espacio aún tenía el aire frío y autoritario de antes.
Pero algo debía cambiar. Abrió la ventana. Dejó entrar la luz. Quitó los cuadros prepotentes y los adornos lujosos. Pidió que le trajeran una planta. Y luego, sobre el escritorio, colocó una pequeña placa de madera. En ella se leía: liderar no es gritar, es servir. Y entonces, por primera vez desde que llegó como asistente, respiró hondo, sabiendo que esa empresa ya nunca volvería a ser la misma. El eco de los cambios positivos en Acerpro se empezó a oír más allá de los pasillos de la empresa. En sectores empresariales, en redes profesionales y entre antiguos clientes que regresaban con curiosidad, el nombre de Natalia Vargas empezaba a sonar con respeto. Pero no todos recibían con agrado esa transformación. Desde la sombra, Marcelo, el exgerente general, hervía de rabia. No solo había perdido su cargo, sino también el poder que lo alimentaba. Ya no era el señor Marcelo, el hombre temido y obedecido. Era simplemente un recuerdo incómodo, una advertencia viviente de lo que pasaba cuando el poder se usaba para aplastar en lugar de construir. Pero Marcelo no era de los que se retiraban en silencio. Los primeros movimientos fueron sutiles. Usó sus contactos en medios de comunicación para sembrar dudas sobre la legitimidad de la nueva dirección. Se filtraron rumores de que Natalia había sido colocada en el cargo por conveniencia, que era solo una asistente encubierta, sin experiencia, sin carrera, sin visión. Las publicaciones en blogs empresariales no citaban nombres, pero las insinuaciones eran claras. Hablaban de liderazgo sin mérito, de peligros de las cuotas simbólicas y de empresas dirigidas por emociones. Natalia, sin embargo, no cayó en la trampa. Ni una sola vez se pronunció públicamente para desmentir lo que circulaba. No convocó a abogados. No redactó cartas abiertas. No bajó al barro de la difamación. En lugar de eso, se concentró en los hechos. Y dejó que ellos hablaran por ella. Mientras tanto, Marcelo activó otra estrategia. Llamó a algunos empleados con los que había tenido relaciones más cercanas. Les ofreció promesas veladas: cuando yo vuelva, decía, los tendré en cuenta, como si su regreso fuera inevitable. A otros les hablaba con tono de víctima, que lo habían traicionado, que Natalia se había aprovechado de él, que lo habían sacado como a un perro. Un par de ellos, temerosos o confundidos, escucharon. Pero la mayoría no. Porque por primera vez en años, empezaban a sentirse parte de algo diferente. Algo sano. Y no querían volver atrás. Natalia, por su parte, preparaba algo muy distinto. No una venganza, sino una declaración de principios. Convocó a una rueda de prensa, no para responder ataques, sino para presentar oficialmente la nueva visión de Acerpro ante el público, los medios y el mundo empresarial. El día del evento, se presentó con sobriedad, acompañada por su equipo directivo. No hubo escenario lujoso ni luces ostentosas. Solo una sala de conferencias, con gráficas claras, documentos de resultados y una verdad rotunda. En solo 3 meses, la empresa había registrado su mejor desempeño financiero en 2 años. Natalia no habló de Marcelo. No lo nombró ni una sola vez. Pero sí habló de cultura organizacional, de ambientes tóxicos, de la importancia de la salud mental laboral, del liderazgo ético y del compromiso con los valores humanos. No se trata de suavizar las empresas, dijo con voz serena pero firme. Se trata de hacerlas sostenibles no solo en números, sino en dignidad. Porque ningún éxito vale la pena si se construye sobre el miedo. Las cámaras registraron su intervención. Las redes la celebraron. El impacto fue inmediato. Pero el golpe final no vino de Natalia. Vino de alguien inesperado, el licenciado Rodrigo Olivares, ejecutivo de finanzas que durante años había sido uno de los aliados silenciosos de Marcelo. Era un hombre meticuloso, poco expresivo, al que todos consideraban leal al antiguo régimen, hasta que decidió hablar. Una tarde, pidió una cita con Natalia. Entró a su oficina con una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio. Esto debe saberse, dijo simplemente. Adentro, había documentos internos, reportes falsificados, movimientos sospechosos de fondos, y sobre todo, pruebas de que durante al menos 3 años, Marcelo había desviado porcentajes significativos de los bonos de productividad del personal, para engordar sus propias comisiones. Natalia no reaccionó con asombro. Ya sospechaba. Pero ahora tenía en sus manos la evidencia. Sin odio, sin rencor,
Agradeció a Rodrigo con un apretón de manos. Gracias por elegir lo correcto, le dijo. Sé que no es fácil. Rodrigo asintió. No lo hice por usted. Lo hice por todos los que nos callamos demasiado tiempo. El departamento legal del grupo inversor actuó con celeridad. Se presentó una denuncia formal. Las pruebas eran tan claras que el proceso apenas tardó semanas en avanzar. Marcelo fue citado por las autoridades, y pronto recibió la notificación oficial. Quedaba inhabilitado para ejercer cargos directivos en cualquier empresa vinculada al sistema financiero durante al menos 10 años. Y además, enfrentaría una investigación penal por fraude empresarial y abuso de poder. Natalia no celebró. No publicó comunicados triunfantes. Solo continuó con su trabajo. Pero su equipo lo sabía. Ese era el final simbólico de una era oscura. Y el comienzo irreversible de una nueva etapa. Esa misma semana, Acerpro cerró el trimestre con cifras récord. Las metas de productividad no solo se habían alcanzado, se habían superado. Y más importante aún, el nivel de rotación del personal se había reducido casi a cero. La gente ya no se iba. Quería quedarse. Para celebrar, Natalia organizó una cena sencilla en la terraza de la empresa. No fue en un restaurante de lujo, ni con servicio de catering. Fue algo íntimo. Mesas largas, luces cálidas, comida casera. Durante la velada, uno de los empleados más jóvenes del área de marketing, Iván, se le acercó con una copa de agua en la mano. Titubeó unos segundos antes de hablar. Disculpe, directora, empezó, pero luego sonrió. Digo, Natalia. Solo quería decirle algo. Ella lo miró con atención. Nunca había visto a nadie enfrentarse así al poder, sin levantar la voz, dijo. Gracias por enseñarnos eso. Y por demostrarnos que sí se puede. Natalia se conmovió. No porque buscara halagos, sino porque entendía que en esas palabras estaba el eco de muchas otras voces silenciadas. De todos los que alguna vez pensaron que no podían hacer nada contra la injusticia. Que solo les quedaba soportar. Le puso la mano en el hombro y le respondió. A veces, lo más fuerte que uno puede hacer es negarse a gritar. Iván asintió. Y se alejó con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Esa noche, bajo las estrellas y entre risas sinceras, Acerpro celebró más que un buen trimestre. Celebró la posibilidad de haber recuperado algo que parecía perdido, el orgullo de pertenecer a un lugar donde se trabaja con respeto. Natalia no necesitaba trofeos. Su mayor victoria estaba frente a ella. No en un espejo, sino en los rostros de su equipo. Y sabía, con certeza, que la historia de esa empresa ya no le pertenecería a un solo apellido. Ahora, le pertenecía a todos. Habían pasado 7 meses desde aquel primer día en que Natalia, vestida con ropa modesta y un cuaderno de notas, cruzó las puertas de Acerpro como una simple asistente administrativa. 7 meses desde la humillación pública, desde las miradas de lástima disfrazadas de indiferencia, desde que el nombre Marcelo era pronunciado con temor. Hoy, nada de eso quedaba. La empresa había cambiado. Pero no por magia. Ni por imposición. Cambió porque Natalia supo esperar, escuchar y, sobre todo, entender lo que muchos líderes no entienden, que una organización no se transforma con órdenes, sino con humanidad. Las oficinas ya no eran grises ni silenciosas. No por el color de las paredes, sino por el ambiente. Había plantas en los pasillos, pizarras con frases inspiradoras escritas por los propios empleados, y una cafetería que ahora era lugar de encuentro real, no un simple sitio de paso. Se escuchaban risas, conversaciones, ideas compartidas. Las personas ya no se escondían detrás de sus escritorios. Se sentían parte de algo. Se sabían vistas. Natalia no se convirtió en una jefa lejana. Seguía yendo a trabajar todos los días, saludando por nombre a cada persona que cruzaba su camino, preguntando cómo estaba la familia, recordando cumpleaños sin necesidad de un asistente que se lo recordara. Nunca se instaló en la oficina más grande. Prefería una mediana, con vista al patio interno donde se habían colocado mesas y bancas para que los empleados almorzaran al aire libre. Ahí, ella a veces comía con ellos. Sin anunciarse. Sin protocolo. Una tarde de otoño, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Mariana Espinosa, una reconocida periodista de un medio nacional.
Investigaba historias de mujeres líderes que habían cambiado el rumbo de sus empresas sin recurrir a los estereotipos de liderazgo masculino tradicional. Quería entrevistar a Natalia. Pero ésta, fiel a su estilo, puso una condición clara. Solo acepto si hablamos de todos. De la recepcionista, del equipo de limpieza, de los diseñadores, de los técnicos, de quienes hacen que esto funcione. No me interesa ser el centro. La periodista, intrigada, aceptó. El día de la entrevista, Natalia no se vistió con ostentación. Usó un traje azul marino sobrio, sin marcas visibles. Peinó su cabello como siempre, con una simple coleta baja, y apenas se puso un brillo tenue en los labios. La periodista llegó puntual. Era joven, aguda, con una mirada que combinaba admiración con curiosidad profesional. Comenzaron en la oficina de Natalia, pero ella rápidamente sugirió caminar por la empresa. Quería mostrar, no contar. Fueron al área de diseño, donde presentaron los últimos productos visuales para una nueva campaña. Luego al archivo, donde una mujer de más de 50 años, con manos callosas y una sonrisa tímida, saludó a Natalia con afecto. Pasaron por la sala de descanso, donde un grupo jugaba ajedrez en una pausa creativa. Y luego, a la pequeña guardería que se había implementado para quienes no tenían con quien dejar a sus hijos. ¿Y esto fue idea suya?, preguntó la periodista. Fue idea de una madre soltera del equipo de finanzas. Yo solo escuché. En la segunda parte de la entrevista, ya sentadas en la terraza con café en mano, la periodista preguntó lo inevitable. Después de todo lo que pasó, de cómo la humillaron, de cómo la subestimaron, ¿por qué no se vengó? Usted tenía el poder para destruir a ese hombre. Natalia miró al horizonte un momento. No se apresuró en responder. Cuando lo hizo con serenidad. Porque yo no quería destruir a nadie. Solo quería demostrar que sí se puede construir algo distinto. Algo justo. Algo humano. La periodista asintió, visiblemente conmovida. No era la respuesta sensacionalista que buscaba, pero era la más poderosa. Días después, Natalia organizó un evento interno. No era una fiesta, ni una celebración de resultados. Era algo más simbólico, la inauguración de una nueva sala de capacitación dentro de Acerpro. Había sido su proyecto más personal. En lugar de destinar recursos a una sala de juntas más elegante, decidió invertir en un espacio formativo con tecnología, libros, recursos didácticos y un área de mentoría para el crecimiento personal y profesional de los empleados. La sala fue bautizada con el nombre de su madre, Sala de Formación Dolores Vargas. Nadie en la empresa sabía demasiado sobre ella. Solo que había sido una mujer fuerte, que crió a Natalia sola, que trabajó limpiando casas y cocinando para sostenerla. Que nunca pisó una universidad, pero que le enseñó el valor de la palabra, del trabajo silencioso, del respeto por uno mismo. La que le repetía de niña, el poder que aplasta no sirve. El que levanta, cambia el mundo. Durante la ceremonia de inauguración, Natalia pronunció unas palabras breves pero sentidas. Mi madre nunca tuvo una oficina, pero me enseñó todo lo que necesitaba saber para estar en una. Esta sala es para ella. Y para todas las que, como ella, fueron ignoradas, silenciadas, interrumpidas. Que se nos quite de una vez la costumbre de mirar solo al jefe y olvidar a quienes realmente sostienen a las empresas, las mujeres calladas, las que hacen el doble y cobran la mitad, las que cuidan, las que resisten. Los aplausos fueron suaves al inicio, pero luego se intensificaron. No hubo lágrimas exageradas. Solo emoción contenida. Un sentimiento colectivo de dignidad restaurada. En la entrada de la sala, una placa de bronce sencilla colgaba sobre la pared. Y en ella, una frase que parecía escrita con el alma. Para todas las que fueron calladas, subestimadas, interrumpidas. Hoy esta sala lleva su voz. Esa noche, Natalia caminó sola por la empresa. Revisó que todo estuviera en orden. Saludó al guardia de seguridad, dejó una nota de agradecimiento en la recepción y se detuvo frente al mural donde cada empleado había dejado un mensaje sobre lo que Acerpro significaba para ellos. Uno decía, antes venía por obligación. Ahora, vengo con orgullo. Otro, aquí me volvieron a mirar a los ojos. Y otro más, no sé si alguna vez seré jefa, pero gracias por mostrarme que eso no implica dejar de ser humana. Natalia sonrió.
No necesitaba trofeos, ni reconocimientos externos. Su mayor logro estaba ahí, en esos mensajes anónimos que hablaban de transformación. Esa noche, mientras apagaba la luz de su oficina, se detuvo un momento en la puerta. Cerró los ojos, respiró hondo, y supo que lo había logrado. No solo había salvado una empresa, había recuperado la esperanza de muchas. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con dignidad. Natalia nunca levantó la voz. No insultó. No humilló. No devolvió golpe por golpe. Y, sin embargo, cada paso suyo fue una respuesta poderosa. Porque a veces, la mayor fuerza está en la calma. En el silencio que observa. En la inteligencia que espera el momento justo para actuar. Esta historia no trata solo de justicia laboral. Trata de justicia emocional. De esas heridas que no dejan marcas visibles, pero que duelen igual, la humillación, el desprecio, la invisibilización. Y de cómo una mujer, como tantas otras, decidió no permitir que eso siguiera. Natalia no cambió a ser pro por castigo. Lo transformó por respeto. Porque creyó que las empresas, como las familias, deberían ser lugares seguros. Porque entendió que liderar es servir. Que dirigir es cuidar. Que el verdadero poder no está en mandar, sino en dignificar. Su historia es un llamado. A quienes han sido calladas, ignoradas, subestimadas. A que no olviden quiénes son. A que no se rebajen al nivel de quien las humilló. A que, como Natalia, respondan con acciones. Con coherencia. Con altura. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir a quien te subestimó. Es construir un mundo donde eso ya no tenga lugar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.